Şehzade Mustafa era el hijo mayor de Süleyman el Magnífico. Nació en 1515 en Manisa, donde su padre era un Sanjak Bey. Su madre es Mahidevran Gulgaraseki. Cuando su abuelo Yavuz Sultan Selim falleció y su padre ascendió al trono, Şehzade Mustafa llegó a seleccionadas desde Manisa con su madre. La otra esposa del sultán, Hürrem Aseki, que se ganó el corazón de su marido con su inteligencia y belleza, trajo a los niños en el mundo uno tras otro y ganó la reputación de Mahidevran cayó en descrédito. Por esta razón, Şehzade Mustafa se volvió contra Hürrem Sultán. Mahidevran quedó sin poder cuando Afsabalide Sultán murió en 1533. Şehzade Mustafa se parecía a su abuelo Yavuz Sultan Selim con su cara y su comportamiento. Se esperaba que reemplazara al sultán cuando llegara el momento. 46 El sultán Senegibi permaneció en el trono durante mucho tiempo. Después de la joven muerte del príncipe Mehmed, el amado príncipe del sultán, llevó a Bayezid y Selim a las expediciones, y su corazón fue interpretado como estando de su lado. Se corrió el rumor de que Hürrem Sultán y su hija Mirima Sultán y su yerno Rustika Pasha estaban trabajando para detener al príncipe Mustafa del trono y no le permitieron reunirse con su padre. Además, el príncipe Mustafa fue trasladado de Manisa a Amasya. Con el tiempo, Şehzade Mustafa comenzó a dudar de su padre. Cuando el sultán no pudo ir a la expedición persa debido a su incomodidad, Rustika Pasha fue enviado en su lugar. La inquietud entre los soldados aumentó. El soldado difundió el rumor de que el sultán estaba enfermo y estaba considerando reemplazar a Mustafa, pero que Rustika Pasha había sido prevenido. Según el historiador Pesevi, Mustafa se convertiría en sultán y cortaría la cabeza de Rustika Pasha, y su padre, que ya estaba enfermo, pasaría sus últimos días en Dimetoca. Para ello, el príncipe había comenzado los preparativos plantando ligeros y sus reinos. Aunque las narraciones de los historiadores son diferentes, se puede ver que la tensión entre su padre y el príncipe creció en gran medida. El sultán, que había oído rumores sobre esto durante mucho tiempo, primero no quería creer que su hijo estaba involucrado en una conspiración contra él. Dijo que sus enemigos estaban tratando de engañarlo, mientras propagaba rumores. Sin embargo, cuando recibió correspondencia con el Shah de Irán, Tahmasp, tomó su decisión. Según estas cartas, que hoy se guardan en el Palacio Topkapı, el príncipe se casaría con la hija del Shah y tomaría el trono con el apoyo de Irán. Más recientemente, el príncipe de Persia, el-Qas Mirza, se había rebelado contra Süleyman el Magnífico. En la ley islámica, estar en preparación para un levantamiento significaba lo mismo que la rebelión. En la historia otomana, también hubo príncipes que se rebelaron contra su padre y lo sucedieron. Su abuelo, Yavuz Sultan Selim, a quien Mustafa Şehzade era semejante, y su padre mayor, el sultán I, destronó a Bayezid y lo envió a Dimetoca. Este recuerdo, también, todavía estaba fresco en la mente y probablemente influyó en el sultán Kanuni también. El sultán mismo fue en la expedición de Nakhichevan. De hecho, esta vez fue en el príncipe Mustafa. El príncipe, que estaba en Amasya, partió con sus soldados para encontrarse con su padre y unirse a la expedición. Su hermano Eleikara Pasha le dijo que no se vaya y le informó del asesinato, pero el príncipe, preocupado de que el asunto iba a ser más difícil, no lo escuchan. El príncipe estaba seguro de que si se encontraba con su padre, lo convencería. Fue llevado hasta su padre cerca de Reglis y en Konya. Y fue recibido con entusiastas aclamaciones del soldado. 7 Los ejecutores mudos lo saludaron cuando entró en la tienda con esta alegría. El príncipe, que pensaba que estaba enfrentando una conspiración, comenzó a luchar. Derribó a todos los verdugos. Sin embargo, cuando la falda de su vestido cayó al suelo, fue más tarde ejecutado por Zalmamud Aga, que era el novio del palacio y se construiría una hermosa mezquita para Eyyubtemimar Sinan, de acuerdo con la antigua tradición turca, que prohibió la sangre de los miembros de la dinastía derramar en el suelo, al ser estrangulado con Kikaen. La tumba fue construida en nombre del príncipe Mustafa, hijo del sultán Süleyman el Magnífico. Fue construido por Selim en 1573. El cuerpo del príncipe Mustafa, quien murió en Konya-Reglis en 1553, fue llevado a Bursa y enterrado en otro lugar durante 20 años después de ser enterrado en otro lugar. El arquitecto de la tumba es Mehmet Sabus, uno de los sargentos de Derga Ali. En la construcción del edificio se utilizaron algunos materiales de construcción del período bizantino, como losas de mármol y columnas del palacio de Bursa. El príncipe Mustafa era hijo de Solimán el Magnífico y del sultán Mahidevran. Nació en 1515 en Manisa. Cuando Yavuz Sultan Selim falleció en 1520, fue a Estambul con su padre, quien fue a Estambul para sentarse en el trono otomano. Hubo una gran lucha entre su madre Mahidevran Sultan y Hürrem Sultan para llevar a su hijo al trono. El príncipe Mustafa tomó a su abuelo Yavuz Sultan Selim como ejemplo. Yavuz Sultan Selim era un hombre querido por el ejército, como su nieto príncipe Mustafa.
El ejército quería que Yavuz Sultan Selim fuera el sultán, pero su padre y los estadistas querían que su hermano Shahzad Ahmed fuera el sultán. El príncipe Mustafa no quería ser sultán por su padre y estadista Surrem. Su padre quería que el príncipe Mehmed fuera el sultán. Cuando Mehmed murió a la edad de 20 años, su padre se molestó mucho por esta situación y le pidió a Mimar Sinan que hiciera un trono sobre la tumba del príncipe. Incluso este trono mostraba al sultán en el corazón de Suleimán. Al igual que su abuelo, príncipe Mustafa había venido a hablar con su padre con su ejército. Ninguno de los dos pudo encontrarse con su padre. Debido a la instigación de los estadistas Bayezid, Yavuz Sultan Selim luchó con su padre y perdió la guerra y huyó a Crimea. Convenció a su padre y a los estadistas con sus cartas de Crimea y tomó el trono. Su nieto Mustafa entró en la tienda del sultán Suleimán y su funeral salió de esa tienda. La muerte del príncipe Mustafa causó una gran tristeza en el país. Su hermano Zianghi no pudo soportar esta muerte y murió a la edad de 17 años.